en que Adán y Eva, ¿verdad?, caen en pecado. Pero quiero referirme a este texto, quiero usarlo para que podamos fijar una enseñanza importante esta mañana. Hemos venido hablando de cómo se renueva nuestra mente, de cómo, ¿verdad?, hay una batalla en nuestra mente y de cómo reprogramarnos en la forma en que pensamos nos va a facilitar el proceso para crecer, para madurar y para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Así que aquí en la mente tiene que pasar algo para que mi vida espiritual pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo la revelación de Dios y sigo viviendo bajo la mentira que Satanás ha depositado en esa mente, entonces, bueno, lo que va a suceder es que me voy a extraviar. Mi vida espiritual se va a derrumbar y como consecuencia de eso, bueno, voy a perder todo lo que Dios había planeado hacer a través de mi vida. La bendición que yo me iba a convertir para otros se va a perder porque sigo pensando de la manera equivocada. Por eso Dios quiere que yo piense de la manera correcta. Miren, la tentación, lo que llamamos la tentación en el Edén, no es otra cosa que una estrategia satánica de engaño. Lo que hizo Satanás fue confundir la mente de la mujer para que al ser engañada se produjera el pecado. Acuérdense que hablamos de Efesios en el capítulo 6, donde la Escritura dice, ¿verdad?, pónganse toda la armadura de Dios, la armadura de Dios para que puedan estar firmes ante las acechanzas del diablo, de Satanás, ¿verdad? Y esa palabra acechanzas, yo les dije a ustedes que es la palabra trucos. Satanás es truculento. Satanás juega con la mente humana para hacernos creer algo que es falso. Él es el padre de la mentira. Y como sabemos, bueno, miren cómo entró el pecado, en la creación humana. Fue por medio de una mentira. Satanás confundió, les hizo un truco. Los confundió al ser humano para que ellos pudieran ir detrás de algo que era falso. Era una media verdad, pero las medias verdades son mentiras igual. Así que Satanás es muy astuto, la serpiente es muy astuta, por eso Satanás se encarna, ¿verdad?, en el Edén en una serpiente, porque las serpientes son animales muy astutos, muy sigilosos. Es difícil, ¿verdad?, darse cuenta, muchas veces ya es demasiado tarde cuando, y ya lo que sientes es te hinca, ¿verdad?, con los dientes y te deposita el veneno. Eso es lo que Satanás hace, de manera muy sigilosa, se cuela, no hace ruido, y cuando finalmente ya te sorprende es que te ha depositado el veneno, pero Satanás deposita su veneno aquí. Acá nos deposita el veneno. Nos hace pensar, creer lo que no es. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo que opera este asunto. Miren, no sé cuántos de ustedes vieron de niños o de grandes, no sé, un clásico del cine americano que se llama El Mago de Oz. Julie Garland, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Julie Garland? Bueno, es un clásico del cine americano, El Mago de Oz. El Mago de Oz era una niña, ¿verdad?, que va camino a encontrarse con el Mago de Oz porque le han dicho que el Mago de Oz le va a solucionar su problema. Y en ese camino, ¿verdad?, en esa trayectoria que tiene que recorrer desde su casa hasta encontrarse con el Mago de Oz, se consigue con otros personajes que van en la misma búsqueda, que van caminando hacia el mismo lugar. Y todos van esperanzados, todos van con la misma expectativa de que el Mago de Oz les va a resolver. Pero cuando llega el punto culminante de la película, es cuando ellos llegan finalmente a ese lugar donde supuestamente está el Mago de Oz y hay un despliegue, ¿verdad?,
comunal de luces y de ruidos, y el mago de Oz habla y es una palabra, es una voz así profunda, y algo que ellos, ¿verdad?, sorprendidos, están impresionados con el despliegue, ¿verdad?, de luces y la voz, y hay una especie de algo nebuloso en el aire. Es una cosa sensacional lo que están viendo, porque hay unos efectos, ¿verdad? Pero con ellos va un perrito. Julie Garland, la niña, lleva un perrito, y el perrito se cuela por debajo de una cortina. Y cuando ellos van a buscar al perrito detrás de la cortina, resulta que descubren el cuarto de operaciones. Y el famoso mago de Oz no era otra cosa que un montón de aparaticos que alguien apretaba y que alguien movía, y por eso salían luces y efectos y todo aquello. Mire, Satanás es así. Satanás es sumamente cautivador, sumamente seductor. Pero cuando tú descubres la verdad, cuando tú tienes la verdad, te das cuenta que todo lo de Satanás es falso. Solamente son cosas que él sabe mover para hacernos el truco, para hacernos creer que realmente nos vamos a satisfacer con el placer, nos vamos a satisfacer con el dinero, nos vamos a satisfacer con la fama, nos vamos a satisfacer con lo que vamos buscando por la vida. ¿Ve? Esa es la ilusión que él nos hace creer. Eso es lo que él nos promete, pero realmente eso no es lo que llena al ser humano. Entonces, Satanás es un maestro del truco. En la historia antigua, en el tiempo de los griegos, había un personaje que se llamaba Mecano. Mecano, de ahí viene la palabra mecánica, porque Mecano era un tipo muy diestro en utilizar, ¿verdad?, los principios de la mecánica, los principios de la física, y los aplicaba a los templos. Lo contrataban a Mecano para que fuera a los templos, por decir algo, el templo de Zeus, el templo de Apolo, el templo de Venus, y entonces él, ¿verdad?, montaba un montón de aparaticos para que cuando la gente entrara en esos templos se llevara la impresión de que el Dios al cual le estaban adorando los estaba escuchando. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad?, de pronto, de golpe, en una pequeña hoguera que había ahí, se disparaba el fuego hasta lo más alto, y la gente se sorprendía. ¿Y qué pasaba? Bueno, es que Mecano había descubierto la manera de avivar el fuego, ¿verdad?, por medio de técnicas, o puertas que se abrían de pronto, o luces que se atenuaban, o sonidos que aparecían dentro del templo donde las personas venían a adorar. Entonces, Mecano jugaba con esos elementos y podía producir un efecto en la gente. Satanás lo único que quiere es producir un efecto en ti. Lo único que quiere es lograr un efecto en tu vida, un efecto paralizador. Un efecto en el cual tú sigas creyendo en la mentira. Y muchas veces nosotros sabemos que es mentira, pero persistimos en creer en algo que es mentira. Hitler decía: repite una mentira tantas veces como sea necesario hasta que suene como una verdad, decía Hitler. Y por eso, ¿verdad?, basado en una mentira, confundió a toda una generación en Alemania. La persona que se encargaba de la propaganda de Hitler, de apellido Herbert, este señor decía: nosotros cuando decimos algo no estamos comunicando nada, solo queremos buscar un efecto. Así que realmente no era la propuesta, no era el contenido de lo que se estaba diciendo, sino en el fondo era poder lograr el efecto en la gente. Así es como Satanás actúa. No importa si te tiene que decir algo, no importa en realidad lo que te diga, lo importante es que logre el objetivo. ¿Qué fue lo que hizo con la mujer? Le dijo: pero así que Dios dice eso, ¿verdad? Y ahí comienza a sembrar en ella duda. Lo que le estaba diciendo es: ¿no será que tú entendiste mal? ¿No será que tú interpretaste mal las palabras de Dios? Porque a mí no me parece que Dios haya dicho eso. ¿Verdad? Comienza a sembrar ahí la duda.
¿Por qué? Porque así es como él comienza, ¿verdad?, a colar, a filtrar su veneno, su mentira dentro de nosotros, desbaratándonos la verdad y tratando de infiltrar esa mentira dentro de nosotros. Y ¿sabes qué, mi querido? Si nosotros le creemos la mentira a Satanás, nosotros empoderamos el poder que él tiene sobre nuestra vida. Satanás no puede hacer nada mientras nosotros vivimos en la verdad. La verdad nos protege. La verdad es una coraza alrededor de nosotros. Pero si nosotros nos rendimos y comenzamos a estar de acuerdo con la mentira de él, ¿sabe lo que pasa? Nosotros lo empoderamos a él en contra de nosotros mismos. Es decir, si tú le crees la mentira a Satanás, esa mentira va ganando espacio en tu vida. Esa mentira va a ser un garfio que Satanás va a depositar dentro de ti, y por medio de ese garfio te va a comenzar a alar. ¿Ve? Si la mentira llega a ti y tú no te la sacas rápidamente y tú no la descartas rápidamente, esa mentira se va a comenzar a encajar dentro de ti, y por último va a ser a través de eso que Satanás es como un arpón. El arpón no solamente mata al pez, sino que se convierte en lo que lo arrastra. Así que eso es lo que Satanás quiere, meter una mentira en tu vida, y cuando ese arpón, el arpón de la mentira te ha penetrado, entonces te arrastra. Satanás opera a partir de las mentiras, por eso él es el padre de la mentira. Nosotros tenemos que entender que eso es así. Mire, le voy a dar una mentira cotidiana de Satanás, una mentira diaria de Satanás. ¿Sabe cuál es? De las más comunes en la vida espiritual. Es hacernos creer que nosotros podemos vivir una vida saludable, una vida espiritual saludable, sin orar y sin leer la Biblia. Eso es una mentira cotidiana de Satanás. Usted nunca va a vivir una vida espiritual saludable si usted no ora y lee la Biblia. Pero Satanás te hace creer, no hombre, no importa, un día que no la lea, un día que no ore, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Acaso eso te va a alterar tu relación con Dios si tú crees en Dios? Y te hace creer. ¿Y sabe qué? Un día se convierte en una semana se convierte en 15 días. ¿Y sabe qué? Ya ni te puedes acordar lo último que leíste en la Biblia, y ya no te puedes acordar el último momento en que oraste. ¿Y sabes qué? Comienzas a orar solamente en el 911. El 911, cuando viene la desesperación, cuando la vida te pisa los callos, entonces te acuerdas que existe un Dios, y solamente oras cuando la cosa se pone fea. Cuando viene el huracán, cuando viene la preocupación, cuando viene la crisis, cuando viene la falta de dinero, cuando hay que pagar los recibos, ahí solamente oramos. ¿Sabe que nadie va a vivir una vida espiritual saludable sin orar y sin sumergirse, sin enraizarse en la palabra de Dios? No, es imposible. ¿Sabe cuál es otra mentira cotidiana de Satanás? Que podemos pecar sin que hayan consecuencias. Esa es una mentira cotidiana de Satanás. Hacernos creer, nadie te va a ver. Si lo vas a hacer hoy, ya nunca más lo vas a hacer, hazlo. No va a haber ninguna consecuencia, nadie se va a enterar, nadie te está viendo, no hay cámaras, tú no tienes que decírselo a nadie. Y nos hace pensar que podemos pecar y que eso no va a tener consecuencias en la vida. Eso es una gran mentira. Pero Satanás nos engaña con esa mentira cotidianamente. Claro que cada pecado va a tener consecuencias, porque cada pecado lo está viendo Dios. Cada pecado sucede en la cara de Dios, porque Dios está en todo sitio y en todo lugar al mismo tiempo. Así que es un engaño de Satanás hacernos creer que eso va a suceder. Mire, mi querido, todo pecado va a traer consecuencias. Todo pecado va a traer consecuencias sobre tu vida. Así que es una ilusión que Satanás nos hace creer que ese sí no va a tener ningún tipo de problema. Es mentira. Todo pecado te va a perjudicar. Ahora,
¿Sabe? Estas son, digamos, mentiras cotidianas, pero ¿sabe cuáles son las mentiras que más efecto tienen sobre la vida espiritual de nosotros los cristianos? Yo quiero compartir 5 grandes mentiras de Satanás, para que usted se identifique con esto. Y usted me diga si en realidad son cosas que usted ha estado o usted en algún momento de su vida ha experimentado. Mire, 5 cosas que son letales en la vida de un cristiano. La primera es, Satanás nos hace creer que Dios nos ignora. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez en su vida ignorado por Dios? Dice, pero yo oro y yo leo la Biblia y no me calienta ni el sol y no pasa nada. Y yo no siento a Dios por ninguna parte. Y Dios como que me abandonó, Dios como que me descuidó. Y hay un silencio permanente en mi relación con Dios. Y comenzamos a sentirnos ignorados por Dios. Pero ¿sabe quién es el que está detrás de eso? Satanás es el que quiere que tú creas que tú estás siendo ignorado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasa es que como nosotros a Dios no lo podemos ver, y Satanás sabe que nosotros no podemos ver a Dios, Satanás sabe que nosotros no podemos oler a Dios, no lo podemos tocar, no lo podemos oír. Entonces él dice, bueno, me voy a agarrar de esto para hacerle creer a los cristianos que es un cuento. Que cuando ellos oran le están hablando a la pared, que cuando ellos adoran le están hablando al aire, y comienza a jugar con nuestra mente, comienza a jugar con nuestra mente y hacernos creer que Dios nos ignora. Pero es una mentira terrible, es una mentira que nos puede desgastar y nos puede destruir nuestra espiritualidad. Si Satanás nos convence de que Dios nos ignora y nos sabemos ignorados y vamos por la vida ignorados por Dios, ¿sabes qué? Eso destruye tu vida espiritual. Cuando un cristiano se cree ignorado por Dios, se cree que Dios solamente le habla a pero a mí no, porque yo soy una oveja negra de la iglesia y a mí Dios me tiene cortado los servicios y a mí Dios no me para, como dicen, Dios no me para. Y si usted va por la vida espiritual creyendo esa mentira, su vida espiritual se detiene, se paraliza, su vida espiritual se pasma. Porque usted está caminando la vida espiritual bajo la certeza, bajo el convencimiento de que Dios lo ignora a usted. Y es una mentira satánica para atarte, para detenerte, para paralizarte, para no permitir que tú te desarrolles en las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos tenemos que aprender una cosa muy importante. Y es que nosotros no vivimos la vida porque yo siento cosquillita, porque yo siento la presencia de Dios. Nosotros no tenemos que vivir la vida cristiana porque lo siento o no lo siento. Nosotros tenemos que vivir la vida cristiana porque este libro dice algo. Y si ese libro, que es la verdad absoluta, dice algo, entonces eso algo es lo que está pasando. Y si ese libro dice que Dios me ama, yo no tengo ninguna razón para creer lo contrario. Aunque me sienta que la vida se me vino encima, aunque sienta que me voy a morir, si este libro dice algo, ¿sabe por qué, mi querido? Porque la palabra dice que ni una tilde ni una jota va a pasar sin que lo que está aquí se lleve a cabo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Dios lo que dice se cumple y lo que está en la palabra es firme y para siempre. Entonces, mire, usted no le puede seguir el cuento a Satanás. Dios te ignora tu abuela. Yo tengo papá en el cielo. Yo tengo un Padre en el cielo que me ama. A mí no me ignora a nadie. Yo tengo el Dios Todopoderoso. Sus ojos están clavados sobre mi vida día y noche. Y aunque yo no lo sienta, su amor todavía está allí, es real y va a estar allí para siempre. Porque Dios no puede mentirme. ¿Ve? Entonces, usted tiene que saber sacarse rápido el arpón. Si usted no se saca rápido el arpón sigue para adentro. Y el arpón lo penetra y descarga toda su veneno en usted.
Usted tiene que sacarse eso rápido, porque si no eso le va comiendo, lo va trabajando. Satanás lo va trabajando a usted de una forma. Mire, Satanás es como esas serpientes que no muerden, pero que contraen, ¿no? Y entonces lo va rodeando, lenta y suavemente lo va rodeando y lo va rodeando. Y cuando usted está completamente rodeado por la serpiente, comienza a contraerse. Y cuando comienza a contraerse, le parte todos los huesos y después que ya usted está inmóvil, paralizado, se lo embulle, se lo traga. Satanás comienza lentamente. Él no lleva prisa, porque lo que él quiere es que usted caiga en la trampa. Él va muy lentamente serruchando el piso para preparar las condiciones para que usted caiga en la mentira. ¿Ve? No, la mentira no va a llegar así de forma bestial, contundente, porque usted se daría cuenta demasiado rápido. La mentira va a comenzar sigilosa. La mentira va a ser una mentira por etapas, dosificada. Es un veneno dosificado. Para que usted no perciba la trampa, no perciba el truco, no se dé cuenta del engaño. Pero el final es el mismo. El final es tragarse tu vida espiritual, tragarse tu futuro, tragarse tu destino en Cristo, tragarse lo que Dios iba a hacer contigo, tragarse el llamado, tragarse la unción, tragarse lo que Dios te había concedido a ti. Entonces tú no puedes permitir eso. Otra mentira de Satanás es hacernos creer que Dios es como nuestro padre biológico. Esa mentira es muy común. Muchos de nosotros tuvimos padres que no fueron los mejores ejemplos. Los psicólogos dicen que la primera imagen que nosotros nos hacemos de Dios, la adoptamos, la obtenemos por medio de nuestro padre biológico. Es decir, la primera idea que nosotros nos hicimos de quién es Dios, porque Dios es algo que no tiene referencia, ¿verdad? Pero ¿cómo nos hicimos nuestra primera concepción de quién es Dios? Por medio de nuestro padre biológico. Y esa es la segunda gran mentira, hacernos creer que tu papá, que Dios es como tu papá, como el padre que tú conociste. Ese padre que a lo mejor era violento, arrebatado, estaba lleno de impulsivo, lleno de malos deseos, abusador, arbitrario, necio, terco, mal hablado. Y entonces, por último, nos hacemos la idea de que Dios es así. Y sabes que no es correcto. Esa visión no es la visión correcta. Dios viene a la Escritura y se nos presenta como el Padre precisamente porque Él quiere que nosotros tengamos la imagen correcta de un Padre. Él quiere que nosotros tengamos la impresión de vida. ¿Sabe por qué? Porque tu papá es la primera gran relación de tu vida. Y por eso es que Dios se revela como Padre, porque la primera gran relación de nuestra vida ahora tiene que ser el Padre, pero el Padre celestial. Por eso todo lo que tú aprendiste del padre biológico, tienes que desaprenderlo, a no ser que sea algo bueno, ¿verdad? Y a no ser que haya sido una figura ejemplar. Por lo general, no lo es. ¿Y sabe por qué no lo es? Porque Satanás tiene un plan de destruir la familia, y el primero que se lleva por delante es al hombre, porque si destruye al hombre, desbanda la familia. Entonces, por eso es que tenemos malos ejemplos de padre, porque Satanás le anda detrás a los hombres para quitarle su rol sacerdotal en la familia. Por lo tanto, esa imagen distorsionada que tenemos no la podemos seguir llevando, porque eso es una mentira. Tu papá te ignoró, tu papá fue un padre ausente, tu papá fue un padre abusador, pero tu Padre Celestial va a ser todo lo contrario. Esa es la verdad. La verdad es que tu Padre Celestial viene a darte la idea correcta, el rol correcto, la experiencia correcta de lo que significa la paternidad. Él está allí para ser tu padre. Ahora, ¿qué quiere Satanás? ¿Te acuerdas cómo era aquel? Este es igualito. ¿Te acuerdas cómo era aquel? ¿Te acuerdas? La marca que te hizo, la cicatriz que te dejó. Este es igualito. Descuídate para que veas. Y te comienza a llenar la cabeza y a decirte
que el Padre que tú conociste, este es lo mismo. Este se presenta como Padre, pero es la misma cosa. Y es una trampa para que tú nunca desarrolles intimidad con el Dios del cielo. Para que tú nunca desarrolles intimidad con tu Padre Celestial. Para que esa distancia no deje que tu vida espiritual llegue a donde tiene que llegar. Es una trampa satánica. Es una trampa satánica. Si tú no descubres esa trampa a tiempo, ¿sabes lo que pasa? Se crea una distancia entre tú y el Padre Celestial. Y todo está gobernado por ¿qué? Satanás, que fue el que participó del maltrato de tu padre, que conoce la historia de tu vida, comienza a usar esa información en contra tuya. Porque en primer lugar fue él quien la produjo. Fue él quien estaba detrás de todo eso. Así que no podemos permitir. Otra mentira de Satanás muy fuerte, muy terrible, es hacernos creer que la voluntad de Dios nos va a perjudicar. ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo estoy preparando una serie sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pero miren, hay muchos cristianos que no quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Aunque a usted le parezca la cosa más loca del mundo, hay muchos cristianos que no quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si descubren cuál es la voluntad de Dios, tienen que dejar de hacer su propia voluntad. Porque están bajo la premisa de que hacer la voluntad de Dios me va a perjudicar. Y entonces mucha gente dice, no, es como la gente que no quiere ir al médico para que no le den el diagnóstico. Y la gente se está sintiendo mal, pero la gente dice, no, yo al médico no voy, porque creen que mientras no le den el diagnóstico, la enfermedad no se va a desarrollar. Y que es una locura. Es una locura porque el diagnóstico no va a alterar nada en tu cuerpo. Entonces mucha gente dice, no, yo atraso la ida al médico lo más que pueda. Porque no quieren saber la verdad. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios la sé, entonces eso me va a malograr mis planes, mi estilo de vida, la forma como yo me organizo. Va a destruir mi vida sexual, va a destruir mi vida cotidiana, va a destruir mi forma como hago negocio, va a destruir todo. Porque en el fondo la gente funciona bajo la premisa equivocada, porque Satanás les ha hecho creer que la voluntad de Dios va a perjudicarnos. Y sabe que es una mentira diabólica, porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, el único que va a salir beneficiado de que tú hagas la voluntad de Dios eres tú. A Dios no le va a quitar, ni le va a faltar, ni le va a sobrar porque tú hagas o no hagas la voluntad de Él. O Dios es inalterable en su naturaleza. Dios es inalterable. A Dios no le falta nada. El único que se va a beneficiar de hacer la voluntad de Él eres tú. Si Dios creó su voluntad para que tú te beneficies de ella. Pero Satanás nos hace creer que no. Si tú haces la voluntad de Dios, ya no vas a tener más placer. Vas a vivir aburrido como una ostra, todo el día encerrado en cuatro paredes en la iglesia. No vas a hacer otra cosa que leer, que cantar corito, y ahí te vas a refundir el resto de tu vida. Eso es lo que nos hace creer Satanás. Que la vida cristiana es aburridísima y que hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es algo tedioso. Es algo cansón, es algo que imagínate cómo te vas a meter tú a... Pero ¿sabes qué, mi querido? Es lo contrario. Es lo contrario. Satanás lo que quiere es esclavizarnos a un estilo de vida. Porque en el fondo lo que él quiere es la esclavitud de nuestra alma. Pero cuando tú vives en la voluntad de Dios, ya tú no necesitas darte tragos, ya tú no necesitas meterte pastillas, ya tú no necesitas fumarte un tabaco de marihuana, ya tú no necesitas nada, porque la felicidad habita dentro de ti. Tú no tienes que ir a buscarla en otro lugar, la felicidad está donde quiera que tú estés, porque el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida y toda la plenitud de Dios comienza a ser una realidad dentro de ti. Esa es la voluntad de Dios, es que nosotros podamos vivir la plenitud para la cual Él nos creó. Ahora, Satanás nos come el cerebro con eso.
Cuarto, otra de las cosas terribles que Satanás nos hace creer es que cuando estamos con Dios no vamos a tener ningún problema. ¿Sabe que esa es una trampa terrible de Satanás? Mucha gente llega a la iglesia creyendo que, bueno, cuando yo esté con Dios no va a tener ningún tipo de problema. ¿Y sabe por qué Satanás quiere que nosotros creamos esa trampa? Porque en el momento que tú pises la iglesia, te van a venir una catizumba de problemas sobre tu vida. ¿Para qué? Para que él pueda decir, ¿te diste cuenta? Fuiste a la iglesia y ¿qué te pasó? Tienes más problemas que nunca. Él crea la mentira y después él mismo se encarga de contradecirla. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que eso funciona de esa manera. Es como cuando una persona va a curarse un problema, una enfermedad en la santería o en el espiritismo. Claro, Satanás por un momento te quita el problema. Claro, pues si fue el que lo creó. Si fue el que lo creó, lo que él hace es suprimir lo que estaba produciendo el problema por un ratico para hacerte creer que la santería y que la brujería y que la hechicería y que todas estas cosas funcionan. Pero es una trampa. Porque él te está apoyando con una aguja y entonces mientras tú vas y le pagas al santero, quita la aguja. Y te hace creer por un tiempo que te sanó. Pero son trampas del diablo para mantenerte cautivo y para que tú sigas gastando dinero en el santero. Ese es un gran negocio, la santería, la brujería, la hechicería, el espiritismo. Todo lo que se mueve ahí es dinero. Suelta el gallo, si no, no hay nada. Si no paga, no hay nada. Porque así es como funciona la mentira. Lo que quiere es que tú te arruines, lo que quiere es que tú vivas cautivo, vivas esclavizado de cosas diabólicas. Pero miren, la Biblia no dice que cuando nosotros venimos a Dios no vamos a tener ningún problema. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que a pesar de que vamos a tener problemas, Dios promete caminar con nosotros y no dejarnos en ningún momento. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él va a ir conmigo. Él me va a tomar de la mano. Él va a sufrir a mi lado. Él me va a dar la solución. Él me va a dar la esperanza. Mire, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos tantos ejemplos de gente que tuvo que sufrir por vivir con Dios, por seguir a Dios. Tantas cosas que tuvieron que pasar. Los profetas del Antiguo Testamento, todos murieron perseguidos. Todos murieron accidentalmente. Bueno, ¿y cómo es que no tenían problema porque Dios estaba con ellos? No, pero fíjense. ¿Quién creyó más en Dios que Pablo y cuántos problemas tenía Pablo? Pero ¿sabe qué? El asunto es que ni los profetas ni Pablo murieron murmurando o murieron, ¿cómo se dice? Enojados con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en medio de sus dificultades veían la mano de Dios manifestarse. En medio de sus problemas veían el poder de Dios manifestarse. En medio de sus situaciones adversas, la gracia de Dios se derramaba en la vida de estos hombres. Y eso es lo que Dios te promete. No te dice que que los problemas no te van a tocar. Que el IRS no te va a perseguir, que la policía no te va a caer encima, que el ex marido no te va a tocar la puerta, que el muchacho no te va a salir. No, o sea, Dios no te promete nada de eso. Dios lo que te dice es que si tú vives conforme al corazón de Dios, Él va a ir contigo en medio de tus situaciones, de que Él va a caminar contigo, de que Él te ofrece la esperanza correcta. Y si tú le obedeces a Él, tú ves el favor de Dios manifestarse en tu vida. Eso es importante. Miren, otra mentira terrible. Dios a mí no me puede usar. ¿Han escuchado esa? ¿Se identifican con esa? Esa es una mentira muy común. Dios a mí no me puede usar. Moisés decía, yo soy gago. Búscate a otro, Señor, porque a mí ¿cómo? Si es que yo no puedo hablar. Nosotros siempre Satanás se encarga de distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos para que nosotros mismos nos descartemos.
No es que Dios nos descarta, es que nosotros mismos nos descartamos, porque nosotros le creemos más a la mentira de Satanás. Y cuando usted le cree, como le dije, cuando usted le cree la mentira a Satanás, usted le da poder a él sobre su propia vida. Porque en el momento que usted está de acuerdo, en el momento que usted asiente con Satanás, él toma poder sobre tu vida. Él entonces se llena de ¿verdad? Porque tú estuviste de acuerdo con él, en vez de estar de acuerdo con Dios, le diste la razón a él. Y si Satanás te dice, tú eres un pobre loco, Dios nunca te va a usar a ti. Y tú dices, sí, es verdad, yo soy un pobre loco, a mi Dios. ¿Sabes qué? Hasta ahí llegó la cosa. Porque Satanás dijo, ¿estás de acuerdo conmigo? Maravilloso, yo me encargo de lo demás, déjalo de mi cuenta. Y te hace sentir el resto de tu vida como un pobre loco. Y Dios nunca te usa. ¿Por qué? Porque tú estuviste de acuerdo con la mentira en vez de estar de acuerdo con la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? La verdad es que tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero. La verdad es que Dios te rescató a ti de las tinieblas a la luz admirable. La verdad es que el Espíritu Santo está depositado en tu vida. La verdad es que tú tienes dones del Espíritu. La verdad es que tú fuiste ungido desde el momento en que Dios te dio el Espíritu Santo. Y la verdad es que Dios te creó para anunciarlo a Él en medio de las naciones. Esa es la verdad. Y esa es la verdad con la que tú tienes que estar de acuerdo y la que tú tienes que estar continuamente declarando sobre ti. Porque ¿sabes por qué? Porque si no, Satanás se viene encima de todo esto y se queda en control de la situación. La gente dice, no, pero es que yo tengo demasiada edad. Dios comenzó a usar a Moisés a los 80 años. Y hasta los 120, Moisés estuvo rindiendo fruto para Dios. ¿Aquí hay alguien que tenga 100 años o 120? No creo. Así que todavía puedes rendir un chorro, como se dice. Todavía puedes dar mucho en las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que dejar de estar de acuerdo con Satanás. Tú tienes que dejar de estar de acuerdo con Satanás. Porque Satanás te va a venir a soplar al oído y te va a decir, tú no eres suficientemente espiritual para ser usado. Tú no eres lo suficientemente santo para ser usado. Tú eres una pequeña basura, tú no sirves para nada. Y te va a comenzar a bombardear y a destruir tu vida espiritual para que tú te descartes y tú digas, a mi Dios no me va a usar nunca. A mi Dios, conmigo Dios perdió el tiempo. Conmigo Dios nunca va a haber resultados en mi vida. ¿Por qué? Comenzamos a darle la razón a Satanás, mi querido. Comenzamos a estar de acuerdo con Satanás y la mentira se va haciendo cada vez más grande en la vida nuestra. Es como una avalancha. Las avalanchas comienzan por una piedra relativamente pequeña que se desprende. Y esa piedra, por efecto de la ley de gravedad, comienza a venirse hacia abajo. Y cada vez que va descendiendo, va arrastrando otras cosas a su paso. Y esa pequeña piedra que se desprendió de allá arriba, cuando llega a la tierra, cuando llega al nivel del suelo, es un montón de cosas. La mentira comienza por ser algo pequeñito, pero si tú lo dejas dentro de ti, comienza a bajar más y más y más y más y se queda con toda tu vida. Comienza aquí arriba y se queda con todo tu ser. Se queda con todo tu cuerpo, se queda con toda tu vitalidad, se queda con todo tu dinero, se queda con todo tu futuro, se queda con tu creatividad, se queda con tus dones, se queda con tus talentos, se queda con tus hijos, se queda con todo si tú crees la mentira. Así que tienes que decidir a quién le vas a creer. Mire, ¿sabe lo que dice Efesios en el capítulo 6? Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, contra gobernantes en el mundo espiritual. Pero dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Y dice, estad firmes y ceñidos, ¿con qué? Con el cinto de la verdad. Lo que mata la mentira es la verdad. Usted tiene que ceñirse todos los días con el cinto de la verdad. Usted tiene que ponerse el cinturón de la verdad. ¿Sabe qué? Todo en la armadura de un soldado romano
encajaba en el cinto. Por eso lo primero que había que ponerse era el cinto, porque ahí era donde encajaba la espada, ahí sobre el cinto iba puesto todo lo otro. Así que lo primero que usted tiene que tener es clarísima cuál es la verdad. Porque Satanás trabaja a base de mentira. Pero cuando tú tienes la verdad, cuando tú te has ceñido con la verdad, entonces te comienza a disparar y rebota. Te comienza a disparar dardos y rebota. Te tira el arpón y rebota. Porque tú estás lleno de la verdad de Dios y no te va a confundir. Cuando Satanás quiso confundir a Jesús en el desierto, le disparaba sus dardos de fuego. Y Jesús rebotaba con la palabra, porque ¿sabe por qué? Porque la verdad es esta que está aquí, la palabra de Dios. Mire, usted tiene que hacer un inventario de todas las mentiras que tú le has creído sistemáticamente a Satanás. Tienes que hacer un inventario en tu vida y comenzar a reemplazar mentira por verdad. Así es como se soluciona el problema. Tienes que comenzar a reemplazar mentira por verdad. Satanás dice que tú eres esto. Vamos a ver qué dice la palabra. Y cuando tú consigues lo que dice la palabra, tú tienes que tomar una decisión. O tú le crees al padre de la mentira, o tú le crees al Dios que en su récord nunca se le ha conseguido una mentira. ¿Qué prefieres? ¿Irte con el mentiroso o irte con Dios que jamás ha faltado a su palabra? Yo creo que la decisión ¿verdad? Es obvia. Yo creo que la decisión es obvia. Pero ¿sabe qué, mi querido? Le has creído las mentiras a Satanás por demasiado tiempo. Le has creído la mentira a Satanás por demasiado tiempo. Necesitamos regresar a la verdad. En este libro, el apéndice de este libro es un artículo que dice, ¿para qué sirve la verdad? Que muchas veces no sabemos cuál es la utilidad de la verdad. No sabemos cómo se usa la verdad. La verdad, mi querido, es la plataforma sobre la cual construimos nuestra vida. Si usted no tiene una plataforma que se llama la verdad, usted está construyendo su vida sobre algo que se va eventualmente a venir al piso. Porque Satanás lo mismo destruye una fábula que destruye una mala doctrina. O sea, Satanás usa cualquier cosa para quitarte. Si tu plataforma no es la verdad, no es algo sólido, no es algo macizo, eso eventualmente se lo va a carcomer. Por eso el cinto de la verdad, lo primero que tienes que ponerte es la verdad. Tienes que alinear tu vida por la verdad. Tienes que saber la verdad de Dios. Por eso, ahora usted me dice, pastor, pero si yo no leo la Biblia, si usted no lee la Biblia ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se entera de cuál es la verdad? Si usted no estudia la Biblia, si usted no estudia la revelación de Dios, entonces, ¿dónde va a conseguir la verdad? ¿Haciendo crucigrama? ¿Leyendo Cosmopolitan o Vanidades? ¿O escuchando el noticiero de las 6 de la tarde? ¿Cómo va a conseguir la verdad? La verdad solamente está aquí. La verdad está aquí. La verdad no es algo que está en muchos lugares al mismo tiempo. La verdad no es lo que las religiones dicen, lo que dijo Confucio, lo que dijo Zoroastro. Esa no es la verdad. Porque Confucio y Zoroastro se murieron y ya sabemos dónde está la tumba y el cuerpo que está dentro. Pero la verdad de la que yo hablo es de uno que se levantó al tercer día y se llama Jesús de Nazaret. Él es la verdad de la historia humana y es a Él que tenemos que creerlo. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha mentido, nunca jamás nos va a dejar. Es absoluta la verdad de Dios. Entonces usted tiene que enraizar su vida en la palabra. ¿Sabe por qué, mi querido? ¿Sabe por qué? Porque si tu vida no está fundada sobre esto, allá afuera Satanás se encarga de darte una batida tan grande, te deja dando vuelta como un trompo en el sitio.
Porque Él es un experto en la mentira. Y si tú no conoces la verdad, te la tuerce, te la destruye, te desbarata todo. Te desbarata todo. Tú tienes que saber en qué crees. Tú tienes que tener un fundamento profundo. Y por eso tienes que estudiar la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que fundarte en la palabra. Tienes que saber las cosas de Dios. Porque esa es la única manera como nosotros podemos tener una referencia para llamar a lo malo malo y para llamar a lo bueno bueno. Porque si no, le meten gato por liebre, mi querido. En esta sociedad están cambiando las leyes todos los días. Y muchas veces apelan a nosotros los cristianos para que pero si nosotros no sabemos cuál es la verdad, nos deslizamos en cualquiera de esas cosas y nos agarran por bobo. Satanás nos mete el dedo en la boca. No puede ser. Si nosotros somos gente de verdad, nosotros no podemos participar de nada que sea mentira. Ahí está la cosa. Queridos, haz un inventario en tu vida. Con esto termino. Comienza a darte cuenta de cuántas mentiras tú estás creyendo. Cuántas mentiras Satanás te ha metido. Cómo ha manipulado tu vida espiritual. Cómo te ha controlado a base de miedo, de mentira, de temores. Te ha paralizado. Tienes que darte cuenta de eso. Y cada vez que tú detectes una mentira, busca la verdad de Dios, reemplázala por la verdad de Dios. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Satanás te va a decir, tú no eres santo. Por lo tanto, tú no vas a ser usado por Dios nunca. ¿Sabe que usted va a la palabra? Y la palabra dice que usted es pueblo santo. Usted sabe que Dios dice que usted fue lavado por la sangre del Cordero y Dios dice que tú eres santo. Entonces tú tienes que decirle, mira, Satanás, tú eres un mentiroso, porque si a mí Jesús me lavó con la sangre del Cordero, si a mí Dios me compró a precio de sangre, tú no me vengas a decir a mí que yo no soy santo. A lo mejor me estoy comportando como no debo comportarme, pero yo fui lavado por el Cordero de Dios. Y usted no permite que Satanás quiera jugarle un juego en su cabeza. Porque Satanás es un experto en hacer eso. Usted se mantiene alineado por la verdad. Es tremendo. Mire, déjeme decirle algo. Yo he estado luchando en mi vida con una gran mentira. Por años, le voy a confesar esto. Como muchos de ustedes saben, yo nací en un hogar donde no había padre. Un nido donde no había padre. Y mi papá murió apenas teniendo yo 4 meses de nacido. Yo nací en Italia, mi papá vivía en Venezuela, nunca nos conseguimos. Así que yo nunca tuve esa figura paternal. Y cuando en una familia se va el padre, esa madre comienza a jugar padre y madre. Comienza a jugar los dos roles, inevitablemente, porque le toca. Y no, ¿verdad? ¿Y sabe lo que pasó en mi vida? Es que mi mamá siempre tenía un miedo a que faltaran las cosas. A malgastar las cosas de mi papá, lo que mi papá había dejado en herencia, y se convirtió en una gran administradora, pero me inculcó a mí un miedo porque va a faltar algo. Y hasta el día de hoy yo estoy batallando con ese miedo de que me falte algo. ¿Y sabe qué? Yo hace poco tiempo me hice consciente de que Satanás me ha creado a mí un sentimiento de que me va a faltar, de que no me va a alcanzar, de que no voy a tener suficiente. Y yo digo, ¿de dónde salió esta mentira? Si Dios da, ¿verdad? Con la abundancia de Dios siempre sobra.
¿Y por qué yo tengo esta mente de carencia, de pobreza? Es porque es una mentalidad de pobreza. ¿Sabes qué? Es una mentira satánica. Es una mentira satánica. Y yo la fui descubriendo porque me di cuenta y el Espíritu Santo me lo habló. Y otras personas alrededor mío comenzaron a decirme lo mismo hasta que me di cuenta. Es una mentira satánica. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que a los hijos de Dios no le va a faltar nada. Y Satanás quiere llenarnos de miedo. Quiere llenarnos de miedo para paralizarnos, para hacernos creer que nos va a faltar, que no nos va a alcanzar, que no vamos a tener suficiente. Y se comienza a crear en nosotros una mente de pobreza, de miseria. ¿Y sabes qué? Yo renuncio a eso en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a ver cosas maravillosas en su nombre. Porque a mí no me va a faltar nada, ni a mi descendencia le va a faltar nunca nada. Porque yo creo en un Dios que da abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Así que si usted está atado por alguna mentira satánica, tráigala, preséntesela a Dios y comience a reemplazar la verdad por esa mentira diabólica del diablo. No le permita que controle más su vida, no lo permita que controle más su mente, que tu destino no caiga en riesgo por causa de una mentira. Tenemos que liberarnos de las mentiras en el nombre de Jesús. En una ocasión le preguntaron a Sakharov, el hombre que inventó la bomba atómica: ¿es cierto que la bomba atómica es lo más poderoso que hay en el mundo? Y Sakharov le dijo: no, no es verdad. Lo más poderoso que hay en el mundo es la verdad. Así que si tú sabes cuál es la verdad, aférrate a la verdad. La verdad es Jesús de Nazaret y la verdad está contenida y revelada en su palabra. Así que vamos a crecer en la verdad de Dios y no en las mentiras del diablo. Así que en el nombre de Jesús, mi querido, usted esta semana se lanza a hacer un inventario de todo aquello que es mentira en la vida suya. Y usted renuncia a eso en el nombre de Jesús y usted comienza a caminar por fe, a dar pasos de fe. Usted comienza a insistir en lo que Dios ha dicho y no le cree más, no le da más lugar en su vida, no le da más espacio en su vida, en su mente, a algo que te va a destruir, te va a paralizar y que por último lo que quiere es acabar contigo, matarte. Nos ponemos en pie en este momento. Vamos a tener un momento de oración. Traiga en este momento, si usted ya sabe cuáles son mentiras que te han atado, cosas con las que Él te está doblegando tu voluntad, está doblegando tu espíritu. En este momento tú tráelas a la mente. Tú dile: Señor, mira, yo sé que esto es una mentira que está permeando mi vida, está controlando mi vida. Es un arpón que me han metido. Señor, decláralo delante del Señor en este momento y comienza a decirle: Señor, rompe esa mentira. Rompe esa mentira con tu poder. Sácala de mi vida. No le permita, Señor, tener lugar más en mi vida. En el nombre de Jesús, yo saco esas mentiras diabólicas. Yo saco todo lo que no tiene su origen en mí. Yo renuncio a creer lo que viene de Satanás. Y yo comienzo a creer lo que está en la Escritura. Y yo comienzo a afirmar. Y yo comienzo a estar de acuerdo con lo que tú dices de mí. Y yo tomo posesión de lo que tú dices que soy. Y yo tomo posesión de lo que tú dices que va a pasar en mi vida. En el nombre de Jesús declaro la verdad tuya sobre mí. Gracias, papá. Gracias, Señor. Preferimos creerte a ti, Señor, y no al enemigo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Aleluya. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dile: yo creo la verdad de Dios.